Bueno, y continúa la tensión entre el oficialismo y la oposición. Todo esto en la previa de una nueva conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre, luego de que la UDI decidiera restarse de firmar la declaración conjunta propuesta por el gobierno. María Paz Ortiz está con nosotros ya para analizar este tema, que por cierto mantiene la agenda a solo días de un nuevo 11 de septiembre. ¿Qué tal, Cota? Hola, Frecia, muy buenos días. Claro, con una negativa bien temprana también por parte de la UDI. Durante la semana pasada habíamos conversado con la secretaria general de la UDI, con María José Hoffman, y ella esbozó esa posibilidad de tener una agenda propia entre Chile Vamos, en donde pudiesen adquirir compromisos que ella decía tienen, y que tener una declaración de ese tipo, pero a nivel de Chile Vamos no sumarse tanto a la del gobierno. En ese momento todavía estaba la discusión por este emplazamiento que hizo el presidente el día del lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda, cuando él dice no están aquí todos, y se generó esa discusión también por las invitaciones. Habían quienes planteaban que no habían llegado las invitaciones, después aclaran que llegaron, pero que no estaban enviadas a las personas correctas, entonces que había ahí una mala gestión. Y eso generó molestia, y les preguntábamos si entonces iban a estar disponibles para las actividades a las que los invitaran más adelante, y nos dice que con ese tipo de declaraciones era bien difícil, que el clima estaba bien tenso. Y claro, ayer entonces, cuando ya se hace esta invitación, el presidente habla el día domingo de esta idea, dice que habló con el expresidente Sebastián Piñera para que también interceda. Él dice, estoy esperando su llamado de vuelta para ver si lo logró. Y sale entonces la UDI bien temprano a decir que no van a sumarse a esta declaración. Ayer por la tarde el presidente aprovechó de hacer nuevamente el llamado. Sí advirtió que no se trataba de emplazamientos. Dijo, acá estamos invitando nuevamente, que él iba a hacer todo lo posible también para que eso pudiese lograrse. Escuchemos lo que decía. Nosotros hasta el último momento vamos a hacer el esfuerzo para que todos, sin interpelaciones, sino por una convicción de futuro respecto del bienestar de nuestra patria, nos comprometamos en conjunto a valorar y cuidar la democracia y a respetar de manera irrestricta los derechos humanos. Eso es lo que hemos estado intentando, la declaración a la que hemos invitado a los partidos, es lo que vamos a seguir insistiendo. Hemos manifestado nuestra voluntad de generar las condiciones para que el momento de la firma sea cómodo para todos, para que no haya ningún tipo de problemas con esas características. Yo espero y no me voy a cansar de insistir en que esto es bueno para Chile. Es lo que hasta ahora, Cota, y a días decíamos, porque cuando comienzan las primeras ceremonias para conmemorar estos 50 años, ya se veía este ambiente crispado, eléctrico, como ha dicho el presidente, y como sumó ayer la ex presidenta Michelle Bachelet cuando dice que hay un ambiente tóxico. Bueno, todo esto a lo mejor se percibe quizás por las grandes diferencias, porque hay un país muchísimo más polarizado, ¿no? Y vamos a estar repitiendo muchísimo varios de los hechos ocurridos hace 50 años. Y eso es lo que hasta ahora uno dice, bueno, en el mundo político de distintas sensibilidades debiésemos ver también la disponibilidad por lo menos de consensuar, ¿no?, algunos puntos, aunque no se llegue como se espera quizás a un consenso, porque ideológica y políticamente eso es bien difícil, pero que haya una voluntad de por lo menos cambiar todo ese ambiente, como las autoridades decían, o como ahora el presidente señalaba también, qué es lo que puede ser mejor para Chile. Y ahí hay una responsabilidad de todos, medios de comunicación incluidos, ¿no? Si esa es la idea también, de no polarizar aún más en las diferencias o sensibilidades políticas, porque se trata de mucho más que eso, en estos días por lo menos uno pudiera pensar. Claro, y llegar a un consenso respecto también
de lo que ocurrió hace 50 años, lamentablemente es difícil y eso va a costar y claramente en nuestro país hay una visión clara y también que data también, incluso están los libros, hay posiciones muy distintas, pero acá también lo que plantea el gobierno es que este es un acuerdo no para ponerse tan de acuerdo respecto de lo que ocurrió, sino que es para avanzar, es un mínimo civilizatorio actual. Hablan del futuro, de cómo de un compromiso a cómo uno debiese plantearse el futuro, y de hecho Fresia ahí ya anda una copia de lo que podría ser esta declaración. Y la verdad, dentro de lo que se lee son 4 puntos y ninguno habla del pasado, habla del futuro, habla de decir nos comprometemos a siempre utilizar nunca la violencia para resolver un conflicto político, siempre apostar por el diálogo. Ese es el contexto de esta declaración. No habla absolutamente de nada más. Menciona la memoria y dice es necesaria la memoria para no repetir los errores. Solo eso, pero no habla de el golpe de Estado en sí, sino que habla de un acuerdo actual para no volver a repetir lo ocurrido, de respetar siempre la democracia, de defender siempre la democracia. Son los puntos que se ven entonces en esa declaración, que a lo mejor ahora que también ha estado en algunos portales puede que vaya cambiando, pero eso no era algo muy difícil a lo mejor en lo que llegara a consenso. Yo uno esperaría que fuese el mínimo también a lo que costaría la clase política completa. Pero escuchemos lo que decía la vocera de gobierno respecto también entonces de este acuerdo cuando ya se sabía de ciertas negativas. Nosotros lo que estamos señalando de manera permanente es que lo que tiene que primar es la voluntad de diálogo para construir un Chile del futuro que esté a la altura del respeto irrestricto a la democracia y los derechos humanos de las personas. Que la historia sirva como aprendizaje. Y por eso podemos tener muchas diferencias y expresarlas de manera acalorada. Pero hay algo que no debiese estar en cuestión, que es que la democracia se respeta siempre. Porque cuando no se respeta la democracia, son las personas las que sufren. Ahí está, entonces claro, la ministra planteando que cuando no se respeta la democracia, claro, la ciudadanía también la que pierde. Mencionábamos entonces esta negativa de la UDI, decían, y acá lo que plantean es precisamente lo que yo comentaba recién, de lo que tiene finalmente este acuerdo que habla finalmente del futuro, que habla de compromisos actuales hacia el futuro, de respetar la democracia. Eso es hasta ahora lo que se ha podido conocer de lo que había en esta declaración, pero la UDI plantea que ellos no están disponibles para ponerse de acuerdo también entonces respecto del pasado, y ahí también a lo mejor se adelantaron a finalmente conocer la declaración en sí. Pero pasemos a revisar el porqué de esta negativa por parte de la UDI. Nosotros no vamos a participar en actos o hitos que puedan establecer homenaje a Salvador Allende, que puedan establecer hitos de desunión, de polarización. Lo que estamos viendo hoy día acá afuera de la sede de la UDI tiene mucho que ver con eso. Nosotros estamos celebrando la unidad, la mirada de futuro, no estar mirando con el espejo retrovisor las cosas que generaron dolor de distintos sectores de la sociedad chilena. Nosotros empatizamos con el dolor que distintos sectores de la sociedad chilena han tenido por sus víctimas, en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a la democracia, pero no queremos participar de la instalación de una verdad oficial en Chile. Nosotros para eso están los historiadores. Nosotros creemos que hay distintas circunstancias, distintas opiniones que llevaron, que son válidas respecto a las circunstancias que llevaron al 11 de septiembre. Me parece que no está el ambiente para hacer una declaración conjunta. Nosotros no vamos a asistir. Esa es nuestra posición. Eso no quita, Matilde, que nosotros podamos tener nuestra propia declaración, ratificar nuestros compromisos con la democracia, con el respeto irrestricto de los derechos humanos y también con una declaración fuerte de condena sobre la violencia política, porque a mí me quedan dudas si hoy día en el gobierno se rechaza la violencia política que se vivió hace 3 años atrás, no hace 50.
Claro, con una violencia política que hace 50 años todavía tiene a más de 1000 familias esperando la verdad de qué pasó con sus familiares, que precisamente es uno de los puntos más sensibles. No hay una declaración oficial, por lo menos que se pueda entender, sino que una declaración quizás de unidad. Y acá evidentemente se toma un margen y que tiene a un partido que ha sido siempre muy proclive a respaldar la dictadura o el gobierno propiamente tal, con las justificaciones que implicaban, ahí decía que hubo condiciones para llevar al golpe o lo que posteriormente derivó en nuestro país. Y hay un margen que es un rechazo que la misma ciudadanía tendrá que ver. Ahora, el electorado de la UDI propiamente tal, me imagino que está de acuerdo con las decisiones que toma el gremialismo en este sentido de restarse, ¿no?, de lo que pasó hace 50 años y de estas verdades que se buscan, más allá de buscar quizás, valga la redundancia, de una verdad absoluta o unitaria. En eso es imposible, ¿no?, ver todas las sensibilidades políticas unidas en una misma declaración. Sería casi impensado para muchos en estos días. Claro, y de hecho Javier Macaya parte diciendo al presidente de la UDI que ellos no van a participar de ningún homenaje a Salvador Allende. Y acá lo que se está pidiendo no es eso. Según también esta declaración que se filtra, que se adelanta, no hay ningún homenaje en esa declaración a Salvador Allende, no hay mención a la Unidad Popular, no hay mención a nada precisamente, ni siquiera habla de golpe de Estado, habla de democracia y habla de respetar actualmente la democracia para en un futuro, cuando también existan diferencias políticas más profundas que las actuales, dice que no se va a optar nunca por la violencia. Eso es simplemente, y claro, también hay una comparación un tanto burda de lo que ocurre durante el estallido social y lo que ocurre también durante el golpe de Estado, con una política estatal también con violencia por parte del Estado versus también lo ocurrido durante el estallido social, que tampoco se le puede... Sí, claramente hay un sector político que lo apoyó, pero que no está organizado por ese sector político. Acá también había un descontento a nivel ciudadano respecto de lo que estaba ocurriendo, estas profundas diferencias también en términos también de poder adquisitivo, de las diferencias también sociales que tenemos y que mantenemos actualmente también, porque seguimos buscando también esa nueva constitución que permita ir bajándose en esos niveles de diferencias también tan profundas. Pero claro, es la posición también de la UDI. Y como tú bien decías, también probablemente es la opinión de sus electores, lo que opinan también quienes son parte del gremialismo y están también en el derecho a negarse, pero hubiese sido bueno también tener entonces esa posibilidad de buscar un consenso mínimo civilizatorio respecto entonces de la democracia, ni siquiera del golpe de Estado. Pasemos a revisar también lo que decían algunos parlamentarios más oficialistas respecto entonces de esta negativa y también de esta declaración. Si van a seguir buscando, ¿no? Si van a, como decía también el presidente, que él va a intentarlo hasta el último momento de que sean todos quienes puedan firmar. Yo espero que en la jornada siguiente, en los días siguientes, todos pongamos por delante el interés de Chile. Creo que el presidente ha hecho propuestas que son absolutamente razonables, que recogen aspectos que para la derecha han sido importantes y están puestos ahí. Y por lo tanto, el que algún sector político decida marginarse, tendrá que pensarlo muy bien, porque yo creo que nadie puede decir que el mensaje o la invitación del presidente es una invitación de trinchera. Muy por el contrario, yo creo que el presidente Boric está pensando en Chile al momento de invitar a suscribir un compromiso que tiene aspectos esenciales en los cuales no podemos retroceder. Ahí estaba entonces, claro. Y cuando el presidente tenía una agenda, presentó también un proyecto de ley respecto del CERNAC durante la tarde, y mientras estaba en todavía ni siquiera llegaba a esta actividad que era en San Joaquín, se conoce que se va a juntar nuevamente con la expresidenta Michelle Bachelet, que la va a recibir entonces en el Palacio de la Moneda, y habían dudas porque había un margen de horas muy pequeño,
pero llegó luego de esta actividad del CERNAC hasta el Palacio. Tuvo esta reunión entonces con la exmandataria, también en un contexto muy parecido en el que recibe también al expresidente Piñera. Al parecer está también tratando de llegar a esos acuerdos. Algunos decían que era prudente que también esta declaración la firmasen no solo los presidentes de partido, no solo el parlamentario, sino que también los expresidentes, que podía también ser una señal importante de unión. Escuchemos lo que decía la expresidenta Michelle Bachelet luego de esta reunión con el presidente. Claro, él habló de un clima eléctrico. Yo encuentro que está más bien tóxico el ambiente político, ¿no? Y creo que no nos hace bien porque creo que lo que necesitamos es ser capaces de escucharnos, de dialogar. Me preocupa porque siento que hay un retroceso. A mí me tocaron los 40 años y a los 40 años yo creo que había un cierto acuerdo mucho más global de condena a lo que había pasado. Más allá de que hay gente que había estado, como yo digo, en una vereda y en otra. Pero había un cierto acuerdo fundamental de que la democracia es clave, es fundamental, que tenemos que protegerla, apoyarla, fortalecerla y que nada justifica violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Y yo siento que de alguna manera hoy día ese compromiso no lo veo tan yo diría, tan fuerte, ¿no? Bueno, acá era lo que señalábamos hace unos momentos, ¿no? Cuando escuchamos a la ex mandataria hablar del ambiente tóxico, es porque además uno piensa que están al interior del ambiente político, de fundaciones, de ceremonias que han sido oficiales en estos días, de muchas declaraciones, más allá de lo que vemos a través de las pantallas o que ven aquellos que están viéndonos a esta hora, ¿no? Hay un ambiente que se debe percibir hacia el interior, ¿no? Cuando se habla en el mundo político y este ambiente o crispado o eléctrico, como decía el presidente la semana pasada, que era como que había mucha tensión, así uno lo entiende, ¿no? O ahora tóxico ya es ponerle un poquito más de problema quizás a una conmemoración que se ha visto enturbiada por todo esto y se nota. 50 años que además se espera hacer gestos, señales, como hubo alguna vez, y lo hemos dicho en cada uno de estos análisis, en distintas administraciones y también del expresidente Sebastián Piñera, ¿no? De otra tendencia quizás, con gestos, desde la reapertura, por ejemplo, de la Morán de 80 en el gobierno del presidente Lagos, en fin, con comisiones de por medio, pero no se sabe a los 50 años lo que está contra el tiempo. Lo hablábamos ayer un analista político, Claudio Fuentes, decíamos, estamos contra el tiempo por un tema generacional. Acá hay muchas personas que tienen información que puede ser de mucha utilidad en estos días, de saber qué pasó con muchas víctimas de la dictadura y muchos de avanzada edad. Seguramente se va a complicar y son estos 50 años donde seguramente podríamos tener información que puede ser muy útil para estas miles de familias que esperan la verdad de sus seres queridos. Claro, la verdad y la justicia y las políticas también de no repetición, que son una garantía, y que quizás esta declaración podría también haber dado cierta tranquilidad cuando se habla de no repetición, porque eso era también a lo que se apuntaba cuando lo que se estaba planteando era eso, no volver a utilizar ningún tipo de violencia para resolver conflictos políticos o diferencias políticas que son válidas. Y acá, cuando la expresidenta también habla de toxicidad, hace la reflexión respecto de esos retrocesos que han existido. El presidente también lo mencionó durante el fin de semana sobre, decía, gestos importantes que hubo en algún momento en otras conmemoraciones, cuando también el expresidente Piñera, por ejemplo, habla también de los cómplices pasivos de la dictadura. Ahí también hay un gesto importante, hay un avance relevante, que ahora no se ve tampoco a nivel político, sino que muy por el contrario, se insiste también en que no van a participar de ningún homenaje, de tampoco entonces de esta declaración. Entonces, evidentemente, claro, hay un retroceso, hay una polarización y hay también se relativiza respecto también de los derechos humanos y de las violaciones a los derechos humanos que hubo y existieron en nuestro país, sobre todo además cuando acá cuesta tanto ponerse de acuerdo y vemos que desde el exterior a veces llegan mensajes mucho más claros. Lo decíamos también hace unos días, nos están observando, es medio siglo en el
que en vez de ir avanzando, al parecer también hay un retroceso importante. La congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez volvió a repetir que Estados Unidos le debería pedir perdón a nuestro país. Eso al mismo tiempo en que senadores como Iván Moreira desconocen esa participación también externa en el golpe. Entonces, claro, hay harto que analizar, pero ojalá se puede avanzar en una conversación durante estos días. Queda tiempo, el presidente dice que va a seguir insistiendo, a ver si hay una modificación también por parte de la UDI, se suman entonces a esta declaración con miras al futuro. Porque se entiende entonces, y lo decíamos, quizás no se va a llegar nunca a un acuerdo respecto de lo que ya ocurrió, pero por lo menos de hacer compromisos importantes que den garantías de que nunca más en nuestro país deberían ocurrir ese tipo de atropellos. Bien, Cota. Seguramente en esta semana van a continuar declaraciones también en algunos actos de manera oficial, ¿no? Como lo hemos visto ya hace varios días. Muchísimas gracias por la información y nos quedamos atentos. Vamos a estar en contacto durante la mañana. Nos vemos durante la mañana. Chao, chao. Chao.